El sermón de este día, hermanos, se llama Perfil del Pastor. Y vamos a verlo en dos partes porque hay bastante que abarcar. Hubiera querido haber predicado los primeros 7 versículos, pero se me hacen bastante densos. Entonces vamos a tratar de irnos más bien parte por parte, porque hay bastantes requisitos que dio el apóstol Pablo para que Timoteo estableciera pastores en la iglesia de Éfeso. Y es una tarea que no es fácil, es de las, digamos, más complicadas o solemnes que se deben de hacer en las iglesias. Si queremos que una iglesia funcione bien, la clave, uno de los factores importantes va a ser el liderazgo. Entonces, si no se elige bien el liderazgo o no se lleva a cabo pues esos lineamientos que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para dejárnoslos bien ordenado aquí, pues van a llegar al liderazgo de una iglesia personas que no son aptas, no son capaces, y lo peor de todo, que quizá ni siquiera tengan ese llamado divino, y eso va a hacer que la iglesia pues esté en una condición enferma, estéril. Y vamos a aprender hoy, hermanos, ustedes como de ese lado ovejas, quiero que estén conscientes de que los pastores, lo más lógico es que se deban de levantar de la misma congregación. No importa que se queden o no en la misma iglesia, pero un congregante, una oveja, es la que Dios llama. Así que usted también tiene que poner mucha atención en esos requisitos, porque cualquiera de los pastores que llegue a pasar por este púlpito debe usted tener ese conocimiento si es alguien apto o no. Y de ahí pues bajo esos lineamientos se toman cartas sobre el asunto, ¿verdad? Pero donde quiera que usted también vaya, si va a estar en busca de una nueva iglesia, usted tiene que tener muy claro cuál es el perfil del pastor, de un líder. Y es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Son al menos 7 cosas que se pueden englobar, porque es una lista de 15 o 16 parámetros que da el apóstol Pablo. Pero si nosotros englobáramos, yo creo vamos a ver 7 cosas de manera general, y en este día vamos a abarcar solamente 4. Déjenme darle una lectura a estos primeros 3 versículos. Dice: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Esto es lo que vamos a tratar de diseccionar poco a poco en este día, hermanos. Yo quise dividir en 4 perfiles de este pastor, 4 de las cosas de las 7 que vamos a ver. Y la primera es que debe de tener un llamado divino. Él se tiene que asegurar de que es llamado por Dios para el pastorado. También el pastor debe de ser un varón. También debe de tener un carácter piadoso. Eso es lo que va a englobar bastante de las instrucciones y de los requerimientos que dice el apóstol Pablo. Y por último, debe de ser apto para enseñar. Y hermanos, pues eso es lo que veremos hoy. También pues vamos a ver, Dios nos lo conceda en domingo más adelante. Él debe de gobernar bien su casa. Este siervo llamado por Dios no debe de ser un recién convertido. Y por último, también tiene que gozar una buena reputación de los que no son creyentes, de los que están por fuera. Eso lo dejaremos para más adelante, hermanos, y vamos a tratar de abarcar estas primeras 4 cosas. Y pues yo me quise auxiliar de algunos comentarios. Entre ellos, un amigo me pasó un libro que escribió su papá, que es pastor allá en Canadá, y este hermano llamado Beno Kurvitz, no sé cómo se pronuncia en español, pero este hermano hizo un libro para entender y cómo establecer el liderazgo, y él decía: no hay una manera tan clara de que la Biblia nos diga estos son los pasos, son 7 pasos, son 5 pasos. Es algo que hay muchos pasajes, pero en base a eso pues nosotros debemos de considerar cosas que sí son muy básicas. Y de entre ellas, hermanos, pues es el llamado. Fíjense cómo dice el primer versículo: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer.
Y pareciera, hermanos, que está diciendo el pasaje, tiene que ver con algo interno que sale y un deseo, porque dice, si alguien aspira. Entonces, pudiera usted pensar, cualquiera de la congregación puede aspirar a eso. Sí, hermanos, eso es una realidad. No podemos negar eso, pero ese deseo no nace tan fácil, hermanos. Entonces debemos de entender que ese deseo nace de algo divino. Usted cuando regresa al capítulo 1 de esta misma carta, en el versículo 12, fíjese lo que escribió el apóstol Pablo en este capítulo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo estaba consciente de esta realidad porque dice, Él me puso, Él me llamó, o sea, todo tuvo que ver con Él. Entonces debemos de entender eso, ¿verdad? Lo que decía este pastor Kurbitz, fíjese, los pastores humanos son subpastores, cuidan de las ovejas de otra persona. Su obra y autoridad se han derivado directamente de Cristo y su Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia local, no hacemos pastores, ni en cierto sentido ni siquiera elegimos pastores. Simplemente reconocemos y nos sometemos a aquellos que Dios ha elegido y llama a la tarea. Entonces, yo creo que es una manera sencilla de entender eso, hermanos. Los pastores, Dios los llama para que le ayuden a apacentar su grey, pero esas ovejas le pertenecen a Dios. Y lo único que hace la iglesia es que va a confirmar ese llamado divino de parte de Dios. Y lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tú tienes que observar en la congregación, y yo te doy la autoridad para que tú establezcas esos pastores. Entonces era cuestión de que Timoteo tenía que estar pues varias semanas, varios meses, y con el testimonio de toda la congregación, él analizaba esos perfiles, trataba de observar muchas de las cosas que le escribió el apóstol Pablo, porque pues esa es una tarea que se tiene que hacer siempre, que una iglesia, hermano, no se quede sin liderazgo. En el libro de Apocalipsis, cuando usted ve las cartas a las iglesias, hay una advertencia porque dice, si no hacen caso a estas advertencias de santificarse, son mensajes a las 7 iglesias, dice, yo puedo quitar de ustedes la lámpara. O sea, puedo dejarlos sin pastor, en pocas palabras, a la luz de ese pasaje. Pero lo ideal, hermanos, es que una congregación siempre debe tener pastores. Y deben de, primero que nada, cumplir con un llamamiento especial. Hermanos, todo esto es de mucha responsabilidad. Alguien dijo que pues, para el pastorado se puede convertir en el trabajo más difícil que pueda existir. Y fíjese, si nosotros vamos al libro de los Hechos, es una de las razones de las cuales podemos estar de acuerdo con el apóstol Pablo. Él dijo en el capítulo 20, versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. No hay un trabajo, hermanos, que requiera más solemnidad. ¿Por qué? La mayoría de las profesiones, o bueno, no sé si la mayoría, pero las más importantes o conocidas, siempre les crean un código de ética. Si eres abogado, si eres doctor, si eres maestro, tienes que hacer un juramento de que vas a cumplir ese código de ética. Y cuando tú no cumples ese código de ética, pues vas a ser alguien inmoral. Y eso, pues un hombre sin ética va a causar muchos males a la sociedad, a las empresas o donde quiera que esté trabajando. Pero hermanos, debemos de ver de que cuidar a las personas en el ámbito de la esfera espiritual es lo más delicado que pueda existir. Y piensen lo siguiente, si usted tiene la profesión de maestro y no sigue el código de ética, pues sí puede, permítame usar esa palabra, ¿no? Desgraciar a alguien por el resto de su vida, tal vez. Si fue un mal maestro, no le va a permitir tener esas bases para tener un futuro, al menos en el área profesional, pues digno. Y pues no pasa de ahí, hermanos. Viendo, por ejemplo, a Martín, si él no toma
su código de ética como veterinario que es. Pues imagínense, es algo que va a causar la muerte de animales. Entonces pues se va a meter en problemas con sus dueños y pues no es algo tan fácil. Pero queda de un doctor. Pues aquí tenemos a nuestro hermano Abraham, que él, si pierde esa ética y no ejerce bien su cargo, están de por medio vidas. Pero hermanos, a un doctor se le va a llamar a rendir cuentas por la muerte física de las personas, la muerte física. Pero la muerte eterna y la muerte espiritual se va a demandar en parte a la de los pastores. Sabemos, hermanos, que la salvación es personal, pero aquellos que guían a la congregación y a las ovejas para que tengan una eternidad segura, pues es el pastor. Y todas las consecuencias, y no importa que no llegue a parar en el infierno también, hay consecuencias eternas y el pastor, su código de ética, pues va a demandar eso, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo en Hechos, versículo 28, capítulo 20, él está diciendo, ustedes como pastores apacientan la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Entonces no hay nada más valioso, hermanos. La sangre de Cristo es invaluable y esa sangre estuvo dispuesto a derramarse por los pecadores y esos pecadores fueron transformados. Si usted no cuida esas ovejas, va a despreciar lo más valioso que existe en todo el universo. Es la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Así que, hermanos, no es algo así tan sencillo. Yo ya les he comentado parte de mi testimonio, algunos de cómo fue mi llamado, y cada uno de los llamados son distintos, pero siempre, bueno, yo quiero creer que en todos tienes un cierto tensión y dificultad de aceptar esos llamados. En mi caso, hermanos, porque cada caso es diferente, el día de ayer estaba hojeando un libro que yo leí que se llama El Sermón Eficaz. Y en ese sermón eficaz, específicamente en el capítulo del llamado, cuando te explica cómo confirmar el llamado, en qué consiste el llamado, pero hay una parte donde dice, esto son lo que te va a afectar negativamente si se te ocurre ser pastor y no tienes llamado. Entonces él está diciendo, primero que nada vas a batallar, tu ministerio no va a ser fructífero, ni siquiera pues va a haber tanta bendición porque tú estás usurpando un lugar que Dios nunca quiso que estuvieras ahí. No va a haber esa bendición. Te vas a meter en problemas hasta en ejercer en los momentos de dificultad porque usando las figuras que decía Jesús, cuando llegue un lobo, tú vas a huir. Tú no eres un pastor con llamado, eres como un asalariado. Entonces eso te va a traer bastantes problemas. En esos días tan difíciles vas a correr. Y entre otras cosas, pero déjeme citarle textualmente. Yo pienso, o sea, no recuerdo exactamente, más bien creo que fue de manera global todo ese capítulo lo que me preocupó a mí, pero leyéndolo nuevamente, yo creo que esto fue uno de los párrafos que más me trajo carga. Fíjese lo que dice: advertir que el que se meta al ministerio de la palabra sin ser llamado tendrá que sufrir la descarga de la ira de Dios por causa de su pecaminosa presunción. ¿Qué cuentas no se exigirá al que usurpa el puesto de mayordomo en la hacienda del Señor? Entonces yo lo veo algo muy grave, muy difícil. Entonces hay que cuidar el pastor, el que piense que está recibiendo ese llamado divino debe asegurarse si es de Dios o es un deseo, y detrás de ese deseo hay algo personal, hay algo que él está buscando. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, fíjate bien y considera bien que el llamado sea divino. Y una de las cosas obvias es que tú lo vas a observar. Si esa persona tiene un gran deseo por ese llamado, él va a perseverar y en algún momento Dios lo va a confirmar de varias maneras, porque les repito, cada llamado al pastorado es distinto. Vamos a avanzar, hermanos, porque este es uno de los requisitos de, quizá nos pudiéramos detener todavía más, hacer un solo sermón de todo ese llamado.
pero después vamos a regresar al final a parte de esto del llamado divino. Así que vamos a proseguir en la primera parte del versículo 2 y englobando una de las cuestiones que el apóstol Pablo quería que Timoteo considerara. Si vas a establecer a pastores en las iglesias, debes de poner mucha atención con este otro segundo requisito que se encuentra aquí. Dice: un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. Cada vez que nosotros vayamos a la Escritura, hermanos, debemos de asegurarnos que la tenemos como nuestra regla de fe y vida. Por eso los reformadores la incluyeron en las 5 solas, sola Escritura. Si tú le das más autoridad al razonamiento humano, a los dogmas de tu denominación, si le das más importancia a una visión, a un sueño, entonces te vas a meter en problemas. Pero la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios y la Escritura se inspiró en un lenguaje humano. El lenguaje humano tiene reglas, tiene gramática. Y, hermanos, así es sencillo, debemos de ver este versículo. En nuestra traducción a lo mejor no es tan específico, pero en el original está dejando más que claro, hermanos, de que tiene que ser un varón. ¿Por qué, hermanos? Porque la Escritura nunca tuvo esa intención de decir, puede ser una mujer o un hombre. De haber sido así, hermanos, hubiéramos recibido este versículo de la siguiente manera: el que quiere ser obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Y si quiere ser obispa o pastora, ella tiene que ser esposa de un solo hombre. Así hubiéramos recibido ese versículo, hermanos. Pero esto es algo que la misma gramática y la revelación de la Biblia está descartando, que el pastorado tiene que ser ejercido por una mujer. Ya lo habíamos visto en la predicación anterior de Timoteo y Pablo estaba más que comprometido en cuidar eso. Si usted retrocede al capítulo 2, fíjese cómo dice el versículo 12. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y yo, hermanos, en esa ocasión les decía, o sea, mi postura es que aunque es lo ideal, no es lo ideal, más bien es lo que la Biblia estableció. Por causa del pecado, por causa de las circunstancias que tenemos, existen pastoras. Pero no es lo ideal, hermanos. O sea, es mucho mejor que sea un hombre que dirija la congregación. Entonces, a la luz del texto, yo simplemente quiero que usted se quede con esto. Tiene que ser hombre. Recordemos que Pablo siempre dejó eso bien en claro. Debe ser alguien siguiendo el modelo divino de Dios. Y lo veíamos a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, que todos los líderes, los sacerdotes, profetas, los 12 apóstoles, los reyes han sido hombres. Entonces, eso es lo mismo que quiere nuestro Señor Jesús para la iglesia. ¿Por qué? Porque así es donde va a funcionar mejor, hermanos. Sí comprendo, y lo veíamos que hay ocasiones circunstanciales donde si no hay ningún hombre y se levanta una mujer, créanme, hermanos, hasta yo diría gloria a Dios, porque esas ovejas no se quedaron sin algún tipo de liderazgo. Pero lo más sano y lo más ideal es que sea un hombre, un varón. Entonces ese es el segundo requisito en el orden que estamos tomando nosotros. El tercero se encuentra de manera global acerca de que él debe tener un carácter piadoso. Y el carácter piadoso, hermanos, va a englobar bastantes cosas que vienen desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Pero solamente para tomar algunas ideas, fíjese, en el versículo 2, la segunda parte dice, debe ser sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Hasta aquí nos vamos a detener con esos distintivos del carácter del hombre. Ponga atención, hermanos, porque no le está pidiendo nada de cualidades que se pueden desarrollar, a excepción de la enseñanza, que la veremos después, pero él más bien está englobando cosas que tienen que ver con el carácter, con la persona, con la obra del Espíritu Santo en la manera íntegra de ese varón.
¿Por qué, hermanos? No está pidiendo, tiene que ser alguien guapo, tienen que ser alguien que cuide bien su físico, que hable bien, que no tartamudee. No está pidiendo para nada a alguien inteligente. Si se fijan, hermanos, él está pidiendo cosas que tienen que ver con el carácter. Si pudiéramos seguir un modelo de lo que pide acerca del liderazgo en esta época, pues ni siquiera le pondrían el nombre de pastor, usarían palabras como tiene que ser un coach, tiene que ser alguien que sea más inteligente que tú y no vamos a meter en esos detalles, nos vamos a ver qué dice la Escritura, hermanos. Y para esto yo quiero que estemos conscientes de una palabra muy importante que dice aquí, tiene que ser irreprochable o irreprensible, como dice la Reina Valera 60. Y quiere decir, hermanos, en el original esta palabra da a entender que no puede ser detenido a manera de ser un sentido judicial. No debe ser acusado y a ser llamado culpable de algo malo. Nunca se debe tomar, por así decirlo, como un delincuente. Ese es el sentido que tiene esta palabra irreprochable. Alguien que no puedes decir, pudieras decir cosas malas de él, pero a ver, compruébaselas. Entonces es muy distinto eso, ¿verdad? Cuando alguien es acusado, pero realmente sí es hallado falto en esa acusación, pues entonces ya no es alguien irreprochable. Bien, hermanos, y eso implica muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay tantos ataques que va a querer hacer el enemigo y también en nuestro propio corazón, como los que están aquí frente, de no permanecer con un carácter piadoso. Eso es algo bastante complicado, hermanos, y se puede desglosar en muchas maneras, siguiendo en el orden de las palabras que vienen ahí en el versículo 2, desde que leímos que tiene que ser marido de una sola mujer, hermanos. Eso nos está diciendo que un pastor tiene que ser fiel a su esposa. No está pidiendo, y por el contexto global de todo el Nuevo Testamento y los escritos de Pablo, no es algo obligatorio que él se tenga que casar. Más bien se escribe en el sentido de que siempre tiene que ser alguien puro en su vida sexual. Si está casado, tiene que ser fiel a su esposa. Si está casado, solamente debe haber una sola mujer para este pastor. Entonces, eso, si usted pone atención, es de las primeras cosas que vienen en la lista. Está en el top de todas las demás que el apóstol Pablo enlistó. Quiere decir, hermanos, que tiene bastante importancia porque aparentemente y tal vez estadísticamente es de los pastores que fallan y dejan el ministerio, se va a encontrar con frecuencia este pecado, que no le pudo ser fiel a su esposa. Por eso Pablo lo pone encabezando la lista. Y eso va a hacer que pues va a afectar negativamente a su ministerio. Mire, cada una de las cosas que vamos a ver, empezando por esta, yo quise más o menos acomodarlas, no acomodarlas, sino ver cómo un pastor, si le hace falta una de estas cualidades, va a ser alguien no apto para dirigir a la iglesia a la luz de toda la primera carta de Timoteo. Cuando usted lee todos los 6 capítulos de Timoteo, está lleno de instrucciones. ¿Por qué? Porque eso fue una carta pastoral donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ahí te van este montón de instrucciones para que la iglesia funcione bien. Entonces, el pastor tiene que vigilar que todas esas instrucciones se estén llevando al pie de la letra. ¿Y qué es lo que va a ayudar y le va a dar autoridad para que este pastor ejerza y dirija bien a la congregación, de que lleve a cabo todas esas instrucciones? Pues su propio testimonio. Y a la luz de eso, hermanos, yo quiero que analicemos esos requisitos de Pablo con los pasajes que están en el contexto de toda esta carta. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mire, vamos a avanzar ahí en el versículo 2, donde dice, un obispo debe ser marido de una sola mujer, y luego dice, sobrio, prudente. Entonces, hermanos, esa palabra sobrio
es que no debe ser dado a la bebida, porque dado a la bebida lo menciona más adelante en el versículo 3. No dado a la bebida y sobrio lo vamos a tomar como una sola requisito del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si eres dado a la bebida, pues ya no vas a estar en tus 5 sentidos, se entorpece. Y si tú no eres sobrio, ya se va a nublar tu juicio y eso te va a afectar en muchas instrucciones que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Fíjese, vamos a empezar ahí en el capítulo 1, en los versículos 18 al 20 de las instrucciones que dio el apóstol Pablo. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, te confío esta comisión. Entonces es un trabajo muy delicado, tienes que identificar a los falsos maestros. ¿Y qué se hace con ellos? Pues los expulsas, ¿verdad? Así como Alejandro e Himeneo. Pero hermanos, si se nubla el juicio de Timoteo, va a hacer mal esta labor específica. ¿Por qué? Porque ni siquiera él mismo va a poder distinguir. Obviamente es un sentido espiritual, aunque de manera literal y física también está dado esta instrucción de que no se ha dado a la bebida, no se ha dado al vino, porque el cerebro no funciona igual, hermanos. El juicio se nubla y ya lo hemos comentado, o sea, un borracho tiende a tener dos reacciones, o es muy agresivo o es muy así como sentimental. Entonces, al momento de ver ese tipo de tareas que se le pidieron de cuidar y vigilar a aquellos que pueden ser falsos maestros, si se nubla ese juicio, hermanos, olvídese, va a hacer mal esa tarea. Van a estar ahí por más tiempo esos falsos maestros y nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el liderazgo, el principal encargado de identificarlos, ni siquiera él mismo lo pudo hacer. Si se pasa al capítulo 3, fíjese lo que dice el versículo 10. Dice, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Es una instrucción que le dice, ok Timoteo, vas a instituir pastores, pero también quiero que instituyas diáconos. Y los diáconos tienen que ser irreprensibles. Tú también observa, ve. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si el juicio de Timoteo está nublado, él va a elegir, se le va a ir a algún diácono que no llenó ese perfil y va a caer en una consecuencia negativa para la congregación. Pásese al versículo 1 del capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El enemigo, hermanos, es experto en engañar. Entonces, solamente alguien sobrio, alguien con buen juicio, va a detectar esos engaños. Entonces, si Timoteo no tiene un buen juicio, si él pues no es irreprochable, no está sobrio y es dado a la bebida, pues también, olvídese, van a haber falsas enseñanzas en esa congregación. En el capítulo 5, en el versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Entonces es otra tarea que requiere de mucho juicio y ser objetivo, y que no haya nadie que nuble esas decisiones, porque cuando nos toque predicar de eso, es una problemática que se tenía en esa iglesia. Vas a ayudar solamente a las que se lo requieren, porque se te van a colar viudas que no tienen que estar ahí. Entonces, si tú también tienes un juicio nublado, pues olvídate. Avanzando ahí mismo en ese capítulo 5, el versículo 21 y 22 dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. En pocas palabras, hermanos, esto de mantenerse sobrio
es para que todas las decisiones importantísimas que va a tomar un pastor en la iglesia sean las mejores. Cuando alguien no está sobrio, pues va a elegir mal. Y en este caso, en este capítulo 5, los versículos 21, se le está diciendo: te encargo solemnemente y delante de Dios no se te ocurra poner a alguien de pastor si no llena estos requisitos. Y si tiene que ver con ejercer algún tipo de justicia en la iglesia, tú debes de ser sin prejuicios y con espíritu de parcialidad. Entonces, fijan, hermanos, tiene que estar sobrio. Y así, cada uno de los demás requisitos que el apóstol Pablo le está pidiendo a Timoteo se tienen que ver a la luz de todas esas tareas de la iglesia. Regresando ya al versículo 2, hermanos, vamos a ver que él también habla de ser prudente. Él dice, tiene que ser prudente y de conducta decorosa. Cuando nosotros entendemos el original de esta palabra, tiene que ver más que nada con ser ordenado. Alguien que es organizado, lleva bien a cabo todas sus tareas. Entonces nosotros lo recibimos con esa traducción de prudente y decoroso, pero detrás de eso en el griego era más que nada alguien que sí hiciera las cosas, pudiéramos decir, con una metodología, o que simplemente sea disciplinado en sus tareas, hermanos. Entonces, mire, a la luz de eso, y si es un pastor que no tiene esa característica de ser disciplinado en sus deberes, pues va también a echar a perder mandamientos que tenemos en esta carta. Pásese al capítulo 3, pero en el versículo 15, fíjese esta instrucción que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Qué pasaba aquí, hermanos? El propósito de esta carta es que le dice, tienes tantas instrucciones, si yo me tardo, entonces te vas a asegurar de llevar a toda la congregación y aprendan cómo se conduce en la casa de manera general, cómo se cuidan las viudas, cómo se guarda la liturgia, todo. Entonces, si esta persona no es ordenada, hermanos, estas tareas no va a ejecutarlas. A lo mejor va a dejar muchas cosas a medias. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene orden en su vida. Un pastor, hermanos, que no es prudente y decoroso, se va a notar un caos hasta en su misma habitación, en su misma familia. Entonces, tenemos que cuidar eso. ¿Por qué? Tenemos otras instrucciones. Si usted se pasa al capítulo 4, los versículos, en la segunda parte del versículo 7, dice así: disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Si se fija, le está dando palabras claves, dice, ejercítate en la piedad. Entonces, uno no puede, páselo al plano que podamos comprender bien. Si usted quiere llevar a cabo una dieta, entonces pues se tiene que ser disciplinado. Si quiere llevar una rutina de gimnasio o un entrenamiento para correr un maratón, hay serie de pasos, hermanos. No puedes llegar de un punto básico a ser máster tan fácil. Entonces se puede decir, la primera semana haces estas cosas, la segunda semana haces esto, te levantas en tales horarios, ingieres tales alimentos. Se fijan, son instrucciones que se deben llevar al cabo al pie de la letra. Pero si un pastor, hermanos, es desordenado, pues nada de eso va a tener, se van a concretar. En ese mismo capítulo 3, fíjese lo que dice el versículo 14. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. ¿Por qué? Pues esa es la intención, ¿verdad? Son cosas para que no las dejes a medias. El 16 dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. ¿Y por qué, hermanos? Pues porque si es grande ese ministerio, pues todo tiene que ver con cuestiones
básicas. Dice la Escritura, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también va a ser fiel. Por más mínima que sea la tarea, tienes que llevarla y ejecutarla bien. Por último, hermanos, para reforzar esta cualidad de que tiene que ser prudente y decoroso o ser ordenado, pásese al capítulo 5 en el versículo 23. ¿Qué pasa si el pastor no llena ese perfil? Y el apóstol Pablo le está encargando lo siguiente, dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces este pastor se la va a pasar enfermo. Es como si le dijeras, oye, ¿padeces de tal cosa? Hablando físicamente, pues entonces tómate una pastilla a tal hora y punto. Pero si es alguien que ni pone alarmas, que se avienta las 3 de jalón y todas en la misma hora, entonces no está siendo alguien disciplinado, va a tener un caos hasta en su misma vida personal. Entonces, si Timoteo no fuera alguien prudente, pues todas esas instrucciones del apóstol Pablo, así tan sencillas que se pueden ver, como toma vino, porque en esa época no se tenía bastante agua potable, era muy difícil de conseguir. Pues la intención de Pablo era que se mantuviera saludable, pero ni siquiera en eso iba a ser capaz Timoteo de seguir esas instrucciones, pues no iba a desempeñar su ministerio correctamente. Se la pasaría, pues imagínense, leyendo las biografías de los misioneros de África. Lo que más mata a los misioneros allá es la disentería, la diarrea, esas enfermedades que hace que todo el día estén así débiles. Imagínense, no puede ejercer bien el ministerio. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. No pendenciero, y eso se encuentra aquí en el versículo 3. Ya estamos avanzando, ¿verdad? Regresemos allá a Timoteo capítulo 3. Versículo 3, no dado la bebida, no pendenciero. Entonces, esta palabra, hermanos, significa no dador de golpes. Y todo eso es para modelar algo. No debe ser alguien agresivo y que quiera todo arreglar con violencia. A lo mejor no golpes literales, pero pues va a estar moviendo mar y tierra como para él ejercer y arreglar las cosas, o hasta tratar de él mismo producir la venganza que solamente le pertenece a Dios. ¿Por qué debe tener esta cualidad un pastor, hermanos? Porque también el apóstol Pablo le da instrucciones como la que encontramos en el capítulo 2, versículo 8. Fíjese lo que él dijo respecto a la oración. Quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. ¿Cómo va a enseñar esto un pastor, hermanos, si es bien enojón y bien peleonero? Porque ese es un mandato, es una de las reglas que se dejaron para toda la iglesia. Van a levantar manos santas sin ira ni discusiones. Tiene que ser un pacificador. Entonces, no va a tener autoridad ni nada de testimonio si él dice desde el púlpito, dejen de pelearse, pero nomás sale del templo y el pastor es el que pides referencia con él a todos sus vecinos y se la pasa peleando con todos. Entonces se necesita eso en el perfil pastoral, no dador de golpes. Y va algo muy ligado a eso también en el versículo 3, que es amable o no contencioso. En pocas palabras, hermanos, tiene que ser pacificador. Es alguien que, al contrario de estar siempre tratando de agarrarse con todos, más bien es alguien que promueve la paz. ¿Y eso en qué va a servir, hermanos? Si usted se pasa ahí en el capítulo 4, versículo 7, dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Entonces, si es alguien contencioso y se presta la oportunidad para un debate, él no lo va a hacer de manera sana. Va a nada más querer pelear, humillar, a lo mejor demostrar que él sabe más. Va a buscar peleas que no sirven para nada. Entonces, Pablo le decía a Timoteo, hay ciertas cosas que no valen para nada la pena estar discutiendo. Son tonterías, mejor aléjate de eso. ¿Y por qué? Pues se necesita un espíritu pacificador.
En el capítulo 5, los primeros 2 versículos dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Es otra tarea que tiene que desempeñar el pastor. Cuando se trate de llamar la atención a alguien, no importa que sea mayor que tú o menor, tú debes de hacerlo con gracia. Pero si es alguien, hermanos, que no cumple el requisito de ser amable y no contencioso, pues solamente va a estar atropellando a la congregación cuando se le tenga que animar a dejar ciertos pecados. Se fijan, hermanos, otra cosa importantísima, ahí en el capítulo 6, versículo 11, es otra instrucción, dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Por qué? Porque también atrás de esos, pues está hablando de cuestiones que van a afectar negativamente a la iglesia, pero dice, huye de eso, tienes que ser un pacificador. Bien, hermanos, ¿qué otro requisito podemos encontrar adentro del carácter piadoso? Tiene que ser hospitalario. Eso lo encontramos también ahí en el versículo 3. Perdón, era al final del versículo 2, dice hospitalario. Esa palabrita de hospitalario. Y la hospitalidad, hermanos, va incluido principalmente a aquellos desconocidos e incluso si no son creyentes. Es una virtud que debe tener el pastor y se le está pidiendo, hermanos, dentro de los requisitos. Si no fuera un pastor hospitalario, hermanos, no va a poder llevar al pie de la letra las otras instrucciones que dejó el apóstol Pablo. Pásense al versículo 4 del capítulo 5. Dice, en este tema de las viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. ¿Cómo va a enseñar Timoteo o los pastores que digan, cuida a la viuda, pero ni siquiera él puede cuidar a su madre que enviudó? Entonces, él debe de modelar eso, hermanos. Él tiene que ser hospitalario. Obviamente, pues principalmente con los de la familia sanguínea, si es una... recuerdo los parámetros que dejó ahí en ese capítulo 5, es una ocasión tan extrema que ya nadie la puede cuidar, pues él se tiene que hacer cargo de eso. ¿Por qué, hermanos? Ahí mismo en ese capítulo, pero fíjese el versículo 8, dice, si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Y eso incluye la hospitalidad. En el versículo 16, aquí todavía está más claro, y seguimos con esta problemática de las viudas. Dice, si algún creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga, y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Entonces imagínense un pastor que diga, oigan, mi mamá también enviudó, métanla en la lista. Pero óyeme, tú la puedes cuidar porque tú no la estás cuidando, no es una viuda desamparada, tiene un hijo. Entonces tú tienes que modelar eso. Y todavía va más, cada uno de estos mandatos tiene su porqué, hermanos. En el capítulo 6, versículo 18, fíjese esta otra instrucción. Le dijo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Es una instrucción que le debe dar a los ricos. Entonces si tú le dices a un rico, comparte, pero ni siquiera estás dispuesto a abrir tu casa y tú no puedes compartir techo, tú no puedes compartir un alimento, cobija a alguien que lo está necesitando, ¿cómo vas a enseñar a compartir? ¿Se fijan, hermanos? Esto va a hacer que el pastor tenga autoridad. Y por último vamos a ver, no avaricioso. Todo lo que tenga que ver por una motivación que no sea el amor, va a tender fácilmente a la avaricia, hermanos. Porque eso es lo que va a distinguir bastante de los falsos maestros. Los falsos maestros, hermanos, hacen desastres y al final de esta carta toma bastante tiempo el apóstol Pablo para enseñarle a Timoteo cómo tratar con ellos. Fíjese en el versículo 10.
Bueno, 6 desde el versículo 6 dice: pero la piedad, en efecto, es medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Entonces le está diciendo, tú no ames al dinero. El pastor no debe de ser avaricioso, tiene que aprender a ser feliz. ¿Por qué? Porque vas a enseñar esto. Tienes que aprender a mostrarle a la iglesia que puedes ser feliz y estar contento con el nivel de vida que Dios te dio. Pásese al versículo 7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es una tarea pastoral que debe enseñar al hombre a no confiar en las riquezas, a no amar las riquezas. Y en esa iglesia de Éfeso parece que ya estaba pasando, hermanos. Habían ricos que amaban más al dinero que a Dios. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 18, los versículos 17 al 19 dice: a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Por eso tiene la razón de ser. Por las tareas que debe ejecutar un pastor, debe de contar con este perfil piadoso, hermanos, un carácter piadoso. Y la última cosa que vamos a ver hoy, hermanos, debe de ser apto para enseñar. Esto es algo que sí es perfectible. A lo mejor no va a ser un excelente maestro, a lo mejor no tiene unas habilidades así tan perfectas, pero predicar, hermanos, y enseñar, eso es un arte y se pule a través de los años. Entonces debe ser una tarea cotidiana. ¿Por qué? Porque si no se esfuerza todos los días en mejorar, hermanos, pues se va a estancar y no va a mejorar su predicación y su enseñanza. Eso es una carga que cada pastor debería de tener, hermanos. Cuando un pastor se estanca y menosprecia cursos de enseñanza de Biblia, o sale un nuevo libro de la predicación y no los quiere leer, y dice, no, ya con lo que yo ya sé, ya inventé mi método, ya es suficiente. Es alguien orgulloso, hermanos, es alguien perezoso que no quiere mejorar su enseñanza. Entonces, hermanos, fíjense, el paralelo a esta carta pastoral la encontramos en el libro de Tito. Si usted va a Tito, en el capítulo 1, esta misma lista se encuentra, pero quiero que veamos en el versículo 9 esta misma instrucción de este requisito. Dice, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Tiene un porqué. Si un pastor no es apto para enseñar, no va a poder desempeñar tareas como las siguientes, hermanos. Mire, vaya ahí al capítulo 1, en el versículo 3. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Y versículo 8. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En esas tareas, hermanos, si el pastor no sabe enseñar bien, no va a usar la ley legítimamente y va a cargar a la congregación con mandatos, siendo que ya estamos viviendo por gracia. No va a saber el equilibrio hasta dónde nos sirve la ley, aún siendo creyentes, y va a empezar a predicar de una manera legalista, entonces va a perjudicar a la congregación. En el capítulo 4, versículo 1, otra vez, esta ordenanza nos recuerda la importancia de que debe saber enseñar. Dice, el Espíritu dice
Claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces él le tiene que enseñar cómo se distingue eso. Tiene que enseñar a su congregación. En el versículo 11 al 13 dice: esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ven, hermanos, es requisito del pastor. Y por último, capítulo 5, versículo 20, importante la enseñanza. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. La enseñanza, hermanos, no solamente es una clase didáctica, sino es también con el ejemplo. Tú enseñas más cuando ya estás ejecutando la palabra, poniéndolo pues en un problema actual. Si tú entiendes la palabra y en base a los actos que haces, ya estás enseñando a la congregación. Así se aplica esto. Y para ser más específico, en ese caso del versículo 20, que les está diciendo: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos. Entonces, él está siendo práctico, les está enseñando. Hay pecados que no se toleran. Y les está enseñando con eso, Timoteo, que se debe de tener temor a Dios. Eso es lo que persigue un buen maestro. Debes de ser apto para enseñar. ¿Cómo le vas a enseñar a la congregación que tema a Dios con este tipo de medidas? Se fijan, hermanos, pues hemos terminado y traté de irme así bastante rápido y al menos pues pudimos cubrir la mitad de esos requisitos. Pero a todo lo anterior, hermanos, va a ser una carga para alguien que se le ocurra ser pastor y no tenga llamado. Es algo tan difícil, es algo que no lo va a poder hacer bien, pero cuando se tiene el llamado de Dios, esto va a ser una tarea que arde en su corazón y Dios va a poner en ese hombre, en ese líder, pues un corazón como el de Esdras. Usted recuerda ahí en Esdras, en el capítulo 7, fíjese respecto a esta tarea de un líder de enseñar la palabra de Dios. Les leo el versículo 10. Dice: porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, hermanos, un pastor que tiene llamado sí lo hace con gusto y para él es una tarea tan solemne que dice: yo voy y ponga mucha atención, son 3 cosas a la luz de este versículo. Dice: estudiar la ley del Señor, número 2, practicarla, y número 3, enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, es leerla y entenderla, es tú mismo vivirla, y solamente así la vas a poder enseñar a las demás congregaciones. Así que ustedes pueden ver esto, hermanos, que esto se requiere, es un arte. Por eso en el capítulo 4 le decía: ejercítate para la piedad. Todas estas instrucciones no salen en automático, hermanos. El pastor tiene que ser disciplinado y arreglárselas para ser fiel en cada una de estas características del pastorado. Mira, hermanos, para terminar, yo quiero que conozcamos un poco acerca del llamado de un pastor de Escocia que se llama Robert Murray. Y les he dicho, pues cada pastorado es diferente, pero quiero narrarles un poco. Esto se encuentra en su diario. Bueno, hay fragmentos de su diario. La biografía de este hombre la hizo uno de sus mejores amigos que se llama Andrew Bonar. Y Robert Murray pues fue allá de inicios de 1800. Fue un pastor de los más piadosos que han existido y vivió, creo que solamente 29 años. Pero a mí me bendice, hermanos. Uno puede ver aquí que el llamado es divino y cómo se debe uno esforzar para ser un buen pastor. Fíjese, esto fue en un 1 de noviembre
él decía, abunda en su diario, abundan más mis anhelos por la obra del ministerio. Ojalá Cristo me tuviera por fiel para encomendarme a mí la misión del Evangelio. Ahí podemos ver, él tenía un deseo, hermanos. Ojalá que Dios me hiciera digno de ser un pastor. Y luego añade, tengo mucha paz porque creo eso. Como que Dios mismo le estaba confirmando, sí te voy a tomar por digno. Y luego fíjense, en cuanto a la lucha con su pecado y de santificarse y de ser de buen testimonio, él en su diario escribe cosas como estas. Dice, espero no volver a jugar a las cartas nunca más. Me ausenté del baile. Los reproches son difíciles de soportar, pero puedo intentar llevar mi cruz. Entonces él batallaba mucho, ¿no? en sus pasiones, en sus vicios tal vez. En un 21 de noviembre él le escribió, Señor, envíame tantas calamidades y penosas pruebas como sean necesarias, si es que no hay ninguna otra cosa es capaz de despertarme de mi adormecimiento terrenal. Siempre será mejor estar vivo para ti, cualquiera que sea el instrumento vivificador. Mi mano tiembla al escribir porque, veo ocasiones muy probables de dolorosa aflicción por doquier. Esta oración, hermanos, se me hace bien increíble y yo sospecho que yo no he orado así de esa manera tan intensa, porque él decía, batallo tanto en sacar mi pecado y parece ser que nada más cuando vienen las calamidades es cuando yo me santifico y me acerco a Dios y me despojo de mi pecado. Entonces, si es lo único que me va a ayudar a ser santo, envía esas calamidades, en pocas palabras. En un 15 de febrero de 1835 dice, mañana he de superar la prueba ante el presbiterio. Era un día anterior. En esa época pues era más rigurosa la ordenación de los pastores y se les daba licencia para poder predicar. Y fíjense, que Dios me conceda valor en mi momento de necesidad. ¿Qué temeré? Si Dios me considera apto por el ministerio, ¿quién me detendrá? Si no soy adecuado, ¿cómo seré impulsado a hacerlo? A tu servicio deseo dedicarme una y otra vez. En un 1 de marzo él escribió, servicio corporal. ¿Cómo cambia el corazón? He aquí mis inclinaciones mundanas, desordenadas, pasiones fuertes, vulgares, zonas tanto de hierro como de seda. Pero gracias te doy, oh mi Dios, que ellas me hacen gritar, oh miserable hombre de mí. La debilidad corporal también me deprime. Y este tipo de pensamientos, piense bien, hermanos, él le afligía su pecado. Ojalá que tengamos más pastores así. Ya estaba ordenado, pero dice, yo quiero ser un buen modelo para mi congregación. Un pensamiento más, dice, podemos ver en todos estos documentos, ya al final de su biografía, de tantas cosas que se escribieron de este pastor, el autor de su biografía dice, Dios trató con su alma hasta el momento en que obtuvo su licencia para predicar el Evangelio. Su disciplina preparatoria, tanto de corazón como intelectual, había sido dirigida por la gran cabeza de la iglesia, de tal manera que resultó ser admirable, idóneo para la obra que iba a llevar a cabo en la viña. Preparaba su alma para la terrible labor del ministerio con abundante oración, con diligentes estudios de la palabra de Dios, a través de la aflicción en su propia persona, por medio de pruebas personales y dolorosas tentaciones, por la experiencia de la profunda corrupción de su propio corazón y descubriendo la plenitud de la gracia del Señor, aprendió por experiencia a preguntar, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El hermano batalló bastante en su pastorado, pero fue gran bendición. Cuando uno lee su biografía va a ver que tuvo un ministerio tan fructífero, pero es una realidad que él siempre luchó y aprendió a vivir por fe. Dice, esas luchas se viven por fe, se atraviesan por fe. Última cita dice, lo que anhelaba durante tanto tiempo como el honor más alto, tú por fin me lo has dado. Yo que apenas me atrevo a decir las palabras de Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me siento impresionado, aunque incapaz de sentir mi propia indignidad como debiera,
debo vestirme de humildad. Y eso es lo increíble, hermanos. Él tenía una carga desde antes de ser pastor, durante ser pastor, pero ahí mismo cuando ya había alcanzado su ordenación, dice, debo de mantenerme humilde. Ya llegué, lo que tanto deseaba, pero aquí no se acaba esa carrera. Yo debo de permanecer humilde. Así que, hermanos, este mensaje yo creo es para que como iglesia oremos por varones así, hermanos. ¿Por qué? Porque deben de salir de aquí, hermanos. Los pastores no son seres que descienden del cielo o aparecen así a manera de, no sé, teletransportación. Allá están con el apóstol Pablo y Jesús mismo aprendiendo en otra dimensión y ya te graduaste y los voy a aparecer de pronto en la iglesia, ¿no, hermano? Un pastor se levanta en Deuteronomio 18, versículo 18 y 19. Es unas palabras que sí se adjudican a veces a Jesús porque era un profeta que se iba a levantar como Moisés, así como nos dice el versículo 18. Fíjese, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Pero, hermanos, este versículo también apunta a los pastores terrenales. Fíjese cómo dice el versículo 19. Sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar a mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Entonces, Dios se va a encargar de que siempre haya pastores en su pueblo y guían a su rebaño y los va a levantar entre sus hermanos. Oremos, hermanos.